tardes, mi nombre es Roberto Sandoval. Hoy vamos a hablar del trabajo número 7 perteneciente a la materia Estado, Política y Petróleo. Elegí el tema para en esta oportunidad desarrollar de la aparición del petróleo y su impacto en el proceso económico y político de Venezuela a lo largo de estos últimos 8 años. Y durante este trabajo estaremos viendo el origen del petróleo, la localización del petróleo, las cuencas principales de nuestro país. Haremos una breve reseña de los años más importantes y su impacto en cada uno de lo que significó el petróleo hasta nuestros días. Hablaremos un poco de la OPEP, cuáles son sus funciones, de las manos de obra, de las concesiones, y concluiremos de cómo ha sido todo esto, cómo ha sido el impacto del petróleo y cuál ha sido su papel protagónico en todo lo que ha sido en tanto las decisiones políticas y de Estado de nuestro país. Para empezar, podemos hablar que el petróleo es la principal fuente de energía de la sociedad actual. Vamos a imaginarnos por 15 segundos hacer un ejercicio. ¿Qué pasaría si repentinamente ya no tuviéramos de ese precioso material de energía? ¿Qué pasaría con los vehículos, los ferrocarriles, las centrales térmicas, los barcos, las calefacciones, por ejemplo, y con aquellos países como nosotros, donde nuestra principal fuente de energía es el petróleo? Caeremos en lo que se llama una profunda miseria. Dicho esto, vamos a hablar un poco de lo que es el petróleo. El petróleo significa aceite de piedra. El petróleo podemos mencionar que es una mezcla de hidrocarburos con pequeñas cantidades de compuestos, oxigenada, nitrogenada y sulfurada, y resto de sales emulsionadas. Podemos mencionar que la materia prima, formada principalmente por detritos orgánicos vivos, acuáticos, vegetales y animales que vivían en los mares, las lagunas, las desembocaduras de los ríos o las cercanías del mar, se encuentran única y exclusivamente en los medios de origen sedimentario. La materia orgánica se deposita y se va cubriendo por sedimentos. A medida que estos sedimentos se van compactando por efecto de la presión, se forma, mejor dicho, la llamada roca madre, que por efecto posterior de migración, el petróleo pasa a impregnar arenas, rocas porosas y más permeables, que de una u otra forma van a impactar para su futura extracción. Vamos a hablar un poco de la localización del petróleo en nuestro país, de las cuencas y de la importancia de cada una de ellas, tanto en su ubicación geográfica. Como bien sabido, en 1914 el pozo Sumaque 1 descubre el campo Mene Grande en la costa oriental del lago, y su petróleo abre paso para una Venezuela energética. Para aquel entonces ese pozo tenía una producción de 24 barriles diarios. Podemos decir que surge allí una gestión tecnológica, financiera y gerencial provisto principalmente por concesiones extranjeras. Dicho todo esto, vamos a ver un poco la localización ahora del petróleo en nuestro país. Vamos a hablar de las cuencas. Vamos a empezar por la cuenca Maracaibo-Falcón. Comprende la subcuenca Maracaibo con una superficie de 67.000 kilómetros cuadrados. Están separados por la región montañosa al este del Zulia y al oeste por Falcón y Lara. Está catalogada como una de las más importantes del país en la actualidad por su producción. La cuenca oriental, que es la más extensa con más de 150.000 kilómetros cuadrados, comprende regiones de los estados Anzoátegui, Monagas, Guárico, Sucre y del Tamacuro, y pasa a ser hoy en día la segunda de mayor importancia. Cuenca Tuy-Cariaco, situada en la cuenca oriental de Venezuela, tiene una superficie aproximada de 18.000 kilómetros cuadrados y se extiende desde Barlovento hasta
Golfo de Cariaco. Vamos a hablar también de la cuenca Apure-Barinas, la cual es denominada la cuenca del eje llanero, porque tiene a su disposición o está los estados Apure, Barinas y Portuguesa, y actualmente contribuye con el 5%, el 4.5% de la producción nacional. Y por último vamos a hablar de una de las que ha tenido el papel protagónico en estos últimos años, por todo lo que ha significado ella, las concesiones, las políticas de Estado, como lo es la faja petrolífera del Orinoco. Desde el punto de vista geográfico se encuentra situada en el extremo sur de la cuenca oriental, comprendida entre el río Orinoco y las porciones meridionales de los estados Anzoátegui y Monagas y del Tamacuro. Tiene una extensión aproximada de 650 kilómetros al oeste, de este a oeste, y unos 70 kilómetros de norte a sur, lo que hace una superficie estimada de 45.000 kilómetros cuadrados y que aún está en desarrollo porque se puede abarcar muchísimo más. Vamos a hablar ahora de la cronología del petróleo en nuestro país. Para el año 1929, Venezuela se convierte en el segundo mayor productor petrolero en el mundo, solamente detrás de los Estados Unidos. Cuando en 1939 estalla la Segunda Guerra Mundial, Venezuela pasa a tener una importancia geopolítica muy importante, ya que se dice que el 60% de la energía o el combustible enviado a los aliados fue enviada, valga la redundancia, por nuestro país, que de una u otra forma ayudaba a derrocar a Hitler. Para el año de 1943, uno de los decretos más importantes es, estando en New Jersey, aceptan por parte del gobierno venezolano el llamado 50-50 o 50 y 50, donde el 50% de las ganancias iban dirigidas al Estado venezolano y el otro 50% a las concesiones extranjeras. Para el año 1943 también se aprobó la nueva ley de hidrocarburos y con ella se renuevan 40 concesiones más, como punto más resaltante. Para el año 1958, la industria petrolera, ante los crecientes suministros de petróleo barato, tanto provenientes de Arabia Saudita y de otros países del Medio Oriente importados por los socios de Aramco, y en la persona del presidente Dwight Eisenhower, impone una cuota de importación. Esto de una u otra forma contrajo el mercado petrolero y trae grandes dificultades tanto para los países asiáticos como para Venezuela. También podemos mencionar que para el año de 1958 la política de petróleo de Venezuela dio como un cambio, debido a que para aquel entonces se estimaba que nuestra reserva era de 17.000 barriles de petróleo. Si yo lo llevamos al lapso de tiempo, eso tenía un equivalente a 16 años. Por eso se dice que para el año 1958, finales, cuando ya la dictadura de Pérez Jiménez estaba ya declinando y estaba a punto de salir, se iban a eliminar o se iban a quitar estas concesiones. Para 1960 se crea la Corporación Venezolana de Petróleo, la cual jugó un papel súper importante en el proceso de nacionalización, siendo la única empresa estatal de origen venezolano, o sea, de origen nacional, en la etapa concesionaria. Para 1973 ocurrió lo que se llama el primer shock petrolero. López aumenta el petróleo de la venta de su crudo, marcando algo que se llamó como el Arabian Light. Para el año de 1974, las 18 naciones más industrializadas del mundo forman la AIE, que es la Agencia Internacional de Energía, con el objetivo de coordinar su estrategia ante el alza de los precios de la OPEP. En 1976, Venezuela nacionaliza la concesionaria estatal, fusionándola con Petróleos de Venezuela. Y en ese mismo año podemos decir que después que se crea PDVSA, podemos decir que en los próximos 21 años PDVSA Sur crece a un ritmo exorbitante, colocándola como la segunda petrolera mejor administrada del mundo, ¿ok? Pero hoy en día podemos decir que estamos